Y vamos a comenzar con la clase del día de hoy, la cual se va a centrar en análisis e interpretación lírica. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver estos conceptos con la literatura de identidad? Porque obviamente nosotros hasta el momento hemos revisado solamente textos narrativos, pero hoy día nos vamos a centrar en la lírica y específicamente en un contexto bastante próximo que ha afectado bastante la literatura. La idea es que podamos reflexionar y participar de manera activa en un foro acerca de los rasgos caracterizadores de la identidad cultural en manifestaciones literarias, especialmente las líricas, ¿ya? Especialmente los poemas, entonces. Para poder realizar la clase del día de hoy, es súper importante que podamos recordar la diferencia entre analizar e interpretar. Y aquí le voy a preguntar al Juan Pablo, ¿qué entiende usted, Juan Pablo, por analizar e interpretar? ¿Cuál sería la diferencia o son lo mismo? Que no es lo mismo. Analizar es Ujú. como llegar a un punto de que está en el libro y interpretar es lo que nosotros entendemos del libro. Ya, O sea, ¿cierto? algo que está escrito y algo que nosotros podemos interpretar es diferente de algo que está en el libro. Bien, para poder desarrollar una interpretación yo necesito mi conocimiento, ¿cierto? El conocimiento previo que tengo del mundo. En otras palabras, lo de que dice Juan Pablo es bastante acertado, ¿cierto? Pero si queremos decirlo con otras palabras, podemos decir que analizar corresponde a descomponer algo, ¿cierto? En los elementos que lo constituyen. Por lo general, si nosotros queremos analizar textos líricos, vamos a reconocer el hablante lírico, el objeto lírico, la actitud lírica, las figuras retóricas que se utilizan o el lenguaje figurado, ¿cierto? Y esos elementos lo que yo hago es estudiarlos por separado. Cuando los estudio por separado, eso quiere decir que estoy analizando, es decir, estudiando un objeto según las partes que lo componen. Por eso nosotros poníamos aquí esta carita desarmada, porque lo que yo acá hago básicamente es observar cada uno de esos elementos por separado. Mientras que en la interpretación lo que hago, tal como decía Juan Pablo, es asignarle un valor, darle un sentido al texto, ¿ya? Según eh, el fragmento que voy a utilizar en relación con el texto, ¿cierto? Y la situación comunicativa. Y también, obviamente, mi experiencia de vida. Por eso ponemos aquí una carita armada, carita feliz en este caso, que es el significado que yo le voy a atribuir a todos estos elementos previamente analizados, pero ahora unidos, ¿cierto? En base a eso se diseña la interpretación. La interpretación, por lo tanto, podemos decir que es una habilidad superior en relación con el análisis, porque para poder desarrollar una interpretación yo debo haber desarrollado un análisis previo, ¿cierto? Sin analizar yo no puedo llegar a una interpretación. Por lo tanto, estas dos habilidades van a estar de la mano y nos van a servir mucho el día de hoy, porque justamente para poder analizar un poema, yo tengo que llegar a establecer una interpretación para dar cuenta de que lo comprendí. En este caso, vamos a comenzar ya de lleno con la materia, entre comillas, porque vamos a recordar algunas cosas del lenguaje común. ¿Cómo podemos analizar un poema? Tenemos que considerar que un poema se construye de diversas partes, al igual que todos los textos, ¿cierto? Pero va a ser un poquito más complejo de interpretar, perdón, porque va a tener muchos recursos técnicos que nosotros debemos dominar y conocer para poder llegar a una interpretación. Vamos a tener elementos internos, ¿cierto? Que van a ser parte de su microestructura. Aquí se nos viene sumando el Diego Castro. Perfecto, ahí, súper. Ya, estos elementos internos o de la microestructura van a ser aquellos elementos que va a elegir el poeta para construir su texto. Como por ejemplo el hablante lírico, ¿cierto? El hablante lírico, recuerde que es quien habla en el poema. El objeto lírico, es decir, el tema del poema. El motivo lírico, la inspiración que va a tener el hablante para hablar de el objeto seleccionado previamente y la actitud lírica, la cual encontramos diversas como la apostrófica cuando la encontramos en prosa, ¿cierto? Una descripción de un hecho puntual, ahí tenemos una actitud apostrófica, la carmínica cuando expresa emociones o se presenta en formato de canción, por lo general, ¿cierto? Y la apelativa, cuando se dirige directamente al objeto lírico, ¿ya? Le habla al objeto lírico, ahí tenemos una función apelativa o actitud apelativa en este caso.
Y otro elemento que es parte como de la microestructura es el lenguaje figurado. Y aquí tenemos las figuras retóricas, ¿cierto? Que no vamos a hacer hincapié en ello porque recuerden que ustedes las han trabajado durante su enseñanza media en lenguaje común. La idea de hoy es que podamos básicamente poder aplicar estos conceptos. Además de la microestructura o los elementos internos, vamos a tener otros elementos que los vamos a poder analizar con la simple observación del texto, como por ejemplo la forma y la disposición, los cuales nos va a dar el género al cual pertenece. Si es un caligrama como el que está al costado de la pantalla, o también si es un soneto, o también si es un poema dada, el cual va a variar bastante, ¿cierto? Dependiendo de la corriente artística que siga el poema, o sea, perdón, el poeta en este caso. Y además de estos elementos de forma y disposición, porque ustedes saben que la palabra pierde el sentido dentro de los poemas y se juega mucho con el lugar donde se coloca cada una de ellas, vamos a tener otros elementos que van a ser fundamentales para poder comprender un texto lírico y que son elementos extralingüísticos, es decir, que yo no puedo identificar solamente con la lectura del poema, sino que debo investigar un poco más y saber acerca de la vida del autor, la corriente literaria a la cual pertenece y el contexto sociocultural en el cual se desenvuelve en el momento de su vida que escribió ese libro. Eso se llama, chiquillos, contexto de producción. Y ese es otro elemento fundamental para poder analizar nuestros poemas. En el caso del poema del día de hoy, sabrán que el contexto de producción sí va a marcar mucho la comprensión del poema porque está situado en un momento de la historia de Chile que fue bastante impactante para todos, ¿cierto? Y que sigue afectando hasta el día de hoy. Ya vamos a ver por qué. Pero antes de eso, me gustaría que me dijera alguno de ustedes, a partir del poema que está acá a su costado, ¿a qué corriente artística creen que pertenece? Y aquí le voy a preguntar al Diego Castro, que llegó un poquito más tarde. Diego Castro, ¿estás ahí, Diego? Diego Castro. Ahora sí, Miss, no podía activar el micrófono. Sí, no se preocupe, Diego. Diego, si usted observa este poema que está acá al lado, ¿con qué corriente artística cree que se relaciona? Les doy una pista que las vimos a principios de año. En común, No sé, podría Miss. ser. En común. ¿Alguien se le ocurre? ¿Todos los poemas son como este? ¿Se acuerdan a qué corrientes pertenecían los caligramas o no? Y ya, tremenda pista. Chan, chan, chan. Como que este poema no encuentra encontrarle el sentido, nos cuesta un poco encontrarle el sentido, la verdad. Porque si ustedes lo observan a simple vista, ¿cierto? Tiene una forma muy distinta. ¿El dadaísmo? Ya muy cerca del dadaísmo, muy bien, Juan Pablo, relacionado con El creacionismo, ¿o no? el creacionismo, ¿cierto? De Vicente Huidobro, específicamente muy relacionado con el cubismo, que jugaba con las figuras que se podían armar con las palabras. Si nosotros no sabemos qué es el creacionismo o qué es el cubismo, nos va a costar mucho encontrarle un sentido o poder apreciar lo que quería hacer el poeta en este poema. En este caso, este es un caligrama de Vicente Huidobro. Si nosotros lo leemos, probablemente vamos a darnos cuenta que lo que quiere decir el poema refleja también la figura. Por ejemplo, la luna en la que tú te miras. Eso nos da la impresión que lo que quería representar efectivamente con este círculo en la parte superior es la luna, ¿cierto? Y acá obviamente tenemos que la montaña, el árbol era más alto. Ahí tenemos, ahora nos podemos imaginar probablemente un árbol en una montaña, ¿verdad? Ahí va a depender mucho de la interpretación que ustedes le quieran dar. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Si nosotros no sabemos que este tipo de poema pertenece a las vanguardias, que jugaban mucho con la ubicación de las palabras, ¿cierto? O al cubismo, que se fijaba en la parte plástica de la presentación del poema, o al creacionismo, donde las palabras pierden su sentido original y se crean palabras nuevas, nos costaría mucho comprender este poema. Por eso es tan importante no solamente fijarse en los elementos
externos del poema y en los elementos internos, sino que también en los extralingüísticos, es decir, saber a qué corriente pertenece, quién lo escribió, para poder comprender un poco cuál era la propuesta artística que nos quiere presentar en ese momento, ¿ya? Muy bien, queridos, ahora que recordamos esto, vamos a pasar de lleno a nuestro objeto de estudio, nuestro objeto de análisis, que va a ser el poeta chileno Raúl Zurita, ¿ya? Este poeta, si bien no estudió literatura propiamente tal, él estudió ingeniería en estructuras metálicas en la Universidad Federico Santa María de Valparaíso en el año 1950. Es uno de los grandes precursores de la poesía chilena, ¿cierto? No solamente se presentó acá, sino que también se presenta en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, donde participa de la escena de neovanguardia. Y sí, ya la vanguardia para nosotros era complicado porque nos presenta como una especie de sinsentido, ¿cierto? Dentro de la creación artística, la neovanguardia va a promover otro elemento más disruptivo, que es la acción en escena, ¿cierto? Donde los poemas o la creación artística ya no solamente va a estar plasmada dentro de un libro o dentro de un museo, sino que lo que propone básicamente en la neovanguardia es que el arte se distribuya en el mundo cotidiano, y además se utiliza muchos elementos disruptivos y que son chocantes para la ciudadanía. En este sentido, o este movimiento acá en Chile tuvo su apogeo durante el contexto de dictadura militar, ¿ya? Y esto es súper, súper clave, chiquillos. En este contexto, en el 1979, surge el colectivo Cava, donde participó justamente Raúl Zurita con otros escritores, entre ellas Diamela Altit, también una escritora chilena muy, muy reconocida. ¿Y por qué surge durante esta época? Por la censura que se da en el momento. Si ellos publicaban de manera explícita lo que querían decir, que estaban en contra del régimen militar, lo más probable es que sus libros no se publicarían por lo que decían. Sin embargo, lo que hace este movimiento es utilizar justamente la poesía para ocultar estos mensajes y así poder ser publicados. De hecho, uno de los libros de Raúl Zurita, que es el que está aquí, que es Purgatorio, se publicó en el año 1979 y es un libro, chiquillos, que está relacionado con el purgatorio, Purgatorio de Dante Alighieri, donde él viaja hacia el infierno, ¿cierto? Asimilando el infierno con la dictadura militar y obviamente también con lo que está viviendo este poeta en una época de su vida. Si nosotros nos fijamos en la imagen que está al lado de esta foto, que es como una foto de carnet de Raúl Zurita, que la introdujo también dentro de su libro junto con otros exámenes médicos que él tenía, lo introdujo como una forma de mostrar lo chocante que era para él el momento el cual estaba viviendo, el cual se encontraba como perdido, podríamos decir, en esta época. Esta carátula llamó mucho, mucho la atención, o esta portada, perdón. ¿Alguien me podría decir qué creen que es esta portada? ¿Qué imagen será? ¿Qué será esa imagen? ¿Qué creen ustedes? ¿Una persona desaparecida? ¿Ya una persona desaparecida? ¿Ya? ¿Se podría vincular con eso? ¿Alguien tiene otra observación? Si nos fijamos acá, hay como una especie como de poros, ¿cierto? Acá hay como pelos. Podría ser, esto no es como una piel sana, ¿cierto? Como que se ve media herida. ¿Alguien tiene otra observación con respecto a la imagen? ¿No? Muy bien. Esta portada, queridos, que quizás no nos revela mucho así viéndola a simple vista, pero esta imagen es una parte del rostro del Raúl Zurita que él mismo mutiló, ¿ya? Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo hace eso para publicar su libro? Bueno, dentro del movimiento CADA, que es el colectivo de acciones de arte, una de las acciones de arte que realizó justamente Zurita fue la mutilación de su rostro para dar cuenta de la herida que estaba teniendo Chile en ese momento, ¿ya? Suena súper drástico, súper impactante,
y justamente ese es el efecto que provocó también en el contexto literario de la época. Hay mucha gente que no apoyaba el movimiento, porque claro, su propuesta era demasiado neovanguardista para poder comprenderla dentro de lo que se quería decir o lo que se estaba viviendo, pero funcionó en el sentido de que pudo ser publicada en el momento, porque si nosotros vemos a simple vista, esta herida no nos dice nada. Probablemente la gente que estaba encargada de censurar los libros tampoco lo identificó en ese momento, ¿ya? Pero al momento de abrir el libro y entregar su mensaje, evidentemente, toma todo esto un sentido, ¿ya? Y ahí es donde se puede comprender más. ¿Qué es lo que pasa en este movimiento de neovanguardia al mostrar su propuesta disruptiva, ¿cierto? Donde presentan nuevos cánones creativos, donde la acción va a ser primordial para que se pueda comprender el actuar poético o artístico de la época. ¿Qué es lo que pasa ahí? Básicamente es fácil de ser publicada porque se filtra por la censura, es decir, no logra ser identificado por la censura. Y eso es como una de las primeras cosas que tenemos que tener clarísimo. Entonces, queridos, lo que nosotros vamos a hacer hoy día va a ser analizar uno de los poemas más representativos de Raúl Zurita, que es Cantos Amor Desaparecido. Ya, obviamente, a partir del título nos vamos acercando un poco a la temática que va a abordar, pero la idea es que nos guiemos por unas preguntas. Antes de eso, sí, vamos a escuchar a Raúl Zurita, porque afortunadamente es uno de los poetas que aún está vivo. Y lo vamos a escuchar en la declamación de un extracto del poema, porque no es lo mismo leer el texto que poder escucharlo. Este poema se caracteriza por ser un libro poema, es decir, un texto bastante extenso. Ustedes van a leer solamente la primera parte, que es como la parte que vamos a escuchar ahora, y les pido que pongan mucha atención para que podamos reconocer de qué se trata este poema, ¿ya? Entonces, vamos a cambiar nuestra pantalla. Me equivoqué de pantalla. Aquí está. ¿Alguien reconoce el lugar donde se encuentra el poeta ahí o no? En el cementerio general, En donde el, están las cosas de los detenidos desaparecidos. exacto, está el memorial de los detenidos desaparecidos, ¿cierto? Son los nombres de las personas que no se han encontrado o que han encontrado durante el tiempo, porque algunas personas hasta el día de hoy se siguen encontrando, ¿cierto? Y bueno, Raúl Zurita elige este lugar para poder declamar su poema. Les voy a pedir que pongan ojo acá en esta cita que se relaciona mucho con el poema del autor. Dice: todo mi amor está aquí y se ha quedado pegado a las rocas, al mar y las montañas. ¿Ya? Tengan mucho ojo con esa frase porque seguramente la van a escuchar más de alguna vez dentro del poema. Así que vamos a escucharlo. ¿Se escucha bien? Ya, perfecto. Ahí va a empezar. Cantos Amor Desaparecido. Ahora Zurita me largó, ya que de puro verso y de jarro te pudiste entrar aquí, en nuestras pesadillas. Tú puedes decirme dónde está mi hijo. A la país, a las madres de la Plaza de Mayo, a la agrupación de familiares de los que no aparecen, a todos los torturas, palomos del amor, países chilenos y asesinos. Cantos Amor Desaparecido. Canté de amor, con la cara toda bañada canté de amor y los muchachos me sonrieron. Más fuerte canté, la pasión puse, el sueño, la lágrima. Canté la canción de los viejos galpones de concreto. Decenas de nichos los llenaban, en cada uno hay un país. Son como niños, están muertos, todos yacen allí. Países negros, África y Sudacas. Yo les canté así de amor la pena a los países. Miles de cruces llenaban hasta el fin el campo.
entera su enamorada, canté así, canté el amor. Fue el tormento, los golpes, y en pedazos nos rompimos. Te busqué entre los destrozados, hablé contigo, tus restos me miraron y yo te abracé. Todo acabó, no queda nada, pero muerta te amo y nos amamos, aunque esto nadie pueda entender. Hay amor, quebrados caímos y en la caída lloré mirándote. Fue golpe tras golpe, pero los últimos ya no eran necesarios. Apenas un poco nos arrastramos entre los cuerpos caídos para quedar juntos, para quedar uno al lado del otro. No es duro ni la soledad, nada ha sucedido y mi sueño se levanta y cae como siempre, como los días, como la noche. Todo mi amor está aquí, se ha quedado, pegado a las rocas, al mar, a las montañas, pegado a las rocas, al mar, a las montañas. Recorrí muchas partes, mis amigos sollozaban de entre los viejos galpones de concreto. Los muchachos aullaban. Vamos, hemos llegado donde nos decían, le grité a mi lindo chico. Goteando de la cara me acompañaban los señores, pero nadie encontré para decirle buenos días. Solo unos frujos con Mauser ordenándome una bien sangrienta. Yo les dije, están locos. Ellos dijeron, no lo creas. Solo las cruces se veían y los viejos galpones cubiertos de algo. De un bayonetazo me cercenaron el hombro y sentí mi brazo al caer al pasto. Y luego con él golpearon a mis amigos. Siguieron y siguieron, pero cuando les empezaron a dar a mis más cercanos, corrí al urinario a vomitar. Inmensas praderas se formaban en cada una de las arcadas, las nubes rompiendo el cielo y los cerros acercándose. ¿Cómo te llamas y qué haces?, me preguntaron. Mira, tiene un buen culo. ¿Cómo te llamas, buen culo, bastarda chica?, me preguntaron. Pero mi amor ha quedado pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Pero mi amor, te digo, ha quedado adherido a las rocas, al mar y a las montañas. Ellas no conocen los malditos galpones de concreto. Ellas son. Yo vengo con mis amigos sollozando. Yo vengo de muchos lugares. Yo vengo llorando. Fumo y pongo con los chicos. Es bueno para ver colores, pero nos están cavando frente a las puertas. Pero todo será nuevo, te digo, sí, lindo chico. Claro, dijo el guardia, hay que arrancar el cáncer de raíz, o sí, o sí. El hombro cortado me sangraba y era olor raro, la sangre. Dando vueltas se ven los dos enormes galpones, marcas de TNT, guardias y gruesas alambradas cubren sus vidrios rotos. Pero nosotros nunca nos hallarán, porque nuestro amor está pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Murió mi chica, murió mi chico. Desaparecieron todos, desiertos de amor. Muy bien, queridos. ¿Conocían este poema? ¿Lo habían escuchado antes en clase? ¿O alguno de ustedes lo había leído? ¿O a Raúl Zurita? ¿No? Ya, De chiquillos. verdad no, Miss. No, Ya. nunca. No, No Miss. conocía el poema, pero a él sí. A él sí, lo habían escuchado alguna vez o mencionado por ahí, como que siempre escuchamos a Raúl Zurita mencionado por ahí en la literatura, pero pocas veces tenemos la posibilidad de verlo. Él tiene una forma como de leer sus poemas que es como bastante emocional, ¿cierto? Conmueve bastante con su lectura, sobre todo cuando uno la puede ver, así como en el momento, porque además él tiene una enfermedad degenerativa que le ha ido afectando obviamente en su declamación. Ahora, ¿cuál es la idea, queridos? Juan Pablo, ¿tú me ibas a decir algo? ¿No, Juan Pablo? ¿No? Ya. Chiquillos, este es el libro, poema, que acabamos de escuchar, ¿cierto? Si ustedes se fijan, tiene como una estructuración bastante extraña, ¿cierto? Como que a simple vista podríamos decir que no es de fácil lectura.
Evidentemente tenemos que considerar el contexto de producción de esto, que es el que acabamos de mencionar, y para que nos sea más fácil poder desarrollar una interpretación, les tengo unas preguntas preparadas para que puedan desarrollar en grupo. En grupo, ¿ya? Ahí parece que estaba con el internet medio inestable. Voy a compartirles las preguntas ahora, que vamos a resolver en 15 minutos, ¿ya? Porque son muy poquitas preguntas. Aquí está. Perdón, ahí sí. Muy bien, entonces, la actividad de análisis e interpretación va a centrarse obviamente en Canto a su amor desaparecido. Le voy a pedir que le saquen un pantallazo a las preguntas. Las voy a leer obviamente y explicar para que nos quede mucho más claro. Lo primero que tienen que hacer es identificar el hablante lírico, es decir, quién habla dentro de este poema. No me pongan por favor Raúl Zurita, porque ustedes saben que el poeta no es el que habla en el poema, sino que tenemos que identificar las pistas que encontramos dentro del texto para ver si es un hombre, una mujer, si está vivo, muerto, si es un animal, quién, determinar quién es el que habla en el poema. En este caso, les doy una pista. Tienen que ver si ese hablante lírico se mantiene o si es dinámico, es decir, va cambiando durante el poema. Van a leer solamente hasta la página 17, suena harto, pero en realidad es poco porque una letra es gigante y se va saltando varios espacios, ¿ya? Así que es súper rápido de leer, que en realidad es lo mismo que acabamos de escuchar también, así que ojo con eso. Después, ¿cuál es su objeto lírico? Es decir, ¿cuál es el tema del poema? ¿Y qué relación tiene con su título, Canto a su amor desaparecido? Para eso tienen que utilizar citas del texto para respaldar su respuesta, ¿ya? Después, ¿cómo se relaciona el objeto lírico del poema con el contexto de producción antes mencionado? Eso me parece que ya, incluso ya lo deberían tener. Y finalmente, ¿cómo crees que afectó el contexto de dictadura militar en la creación artística y literaria en Chile? ¿Qué repercusiones tiene esto hasta el día de hoy? Sabemos que nuestra creación artística, nuestro mundo artístico, va a tener ciertos rasgos, ciertas evidencias que va a demostrar cómo ha afectado esto a nuestra identidad como país, ¿ya? Va más que nada orientado a eso esta pregunta. Para poder desarrollar entonces esta actividad, yo les dije, van a tener 15 minutos para responder estas preguntas. A grosso modo, queridos, no se compliquen. Lo importante es que con su grupo puedan discutir ya cada una de las respuestas para que al retorno comencemos la revisión. Y para eso recuerden que esta actividad es parte de su registro de proceso. Para eso nos vamos a dividir